Hemos recorrido las avenidas, los templos y las puertas de Angkor Thom, el corazón amurallado del imperio. Pero Angkor no termina ahí. Más allá de sus muros, la selva guarda otros santuarios, templos cubiertos de raíces y leyendas que esperan ser descubiertas. Ahora dejamos atrás la gran ciudad para adentrarnos en los templos que habitan los márgenes, donde la piedra y la naturaleza se abrazan sin límites. El camino nos conduce hasta Chao Sai Teboda. Se encuentra al este de Angkor Thom, casi frente a su gemelo, el templo de Tomanon. Ambos parecen guardianes silenciosos de la gran calzada que lleva a la Puerta de la Victoria. Chao Sai Teboda fue erigido a comienzos del siglo XII, bajo el reinado de Suryavarman II, el mismo monarca que levantó Angkor Wat. Dedicado a Shiva y a las divinidades hindúes, es un ejemplo refinado de lo que se conoce como estilo clásico de Angkor, pero a menor escala. Un solo santuario central, flanqueado por bibliotecas y precedido por un gopura de entrada. Sin embargo, su grandeza no está en el tamaño, sino en los detalles. Sus relieves muestran devatas, espíritus femeninos guardianes y escenas mitológicas talladas con delicadeza. Cada figura tiene un gesto único, una flor diferente en la mano, una mirada que parece seguirnos mientras recorremos los pasillos. Durante siglos, Chao Sai Teboda permaneció oculto entre la vegetación, deteriorándose bajo la lluvia y las raíces. Cuando los primeros exploradores lo encontraron, muchas de sus piedras estaban esparcidas como piezas de un puzzle antiguo. En los últimos años, gracias a un meticuloso proyecto de restauración, se ha vuelto a levantar casi piedra por piedra, devolviéndole la elegancia que tuvo hace más de 800 años. Y, sin embargo, todavía conserva el encanto de lo apartado. Pocas personas llegan hasta aquí. El aire es más tranquilo, el silencio más profundo. En ciertos momentos del día, la luz atraviesa los árboles y proyecta sombras móviles sobre las columnas, como si los antiguos dioses todavía se pasearan entre ellas. Y enfrente, como si ambos templos se miraran a través del tiempo, se alza Tomanon, su hermano gemelo, y a la vez su reflejo más sereno. Esta cercanía no es casual. Se cree que ambos fueron construidos durante la misma época, a inicios del siglo XII, también bajo el reinado de Suryavarman II, cuando el imperio alcanzaba su máximo esplendor. Tomanon comparte el mismo esquema arquitectónico que su gemelo, un santuario central precedido por un gopura y acompañado por bibliotecas laterales. Pero al recorrerlo, uno percibe una diferencia sutil. Aquí, el equilibrio parece más puro, la conservación más íntegra, como si el tiempo hubiera sido más amable con sus muros. Sus relieves son un homenaje a las devatas, esas figuras femeninas que adornan las paredes con una gracia casi humana. Cada una es distinta. Unas sonríen, otras sostienen flores de loto, otras parecen en movimiento, atrapadas en un instante eterno. Caminar por Tomanon
es caminar por un lugar donde la belleza está en los detalles. Los capiteles muestran motivos florales, los dinteles cuentan historias del hinduismo y las columnas guardan la huella del cincel con una precisión que asombra incluso hoy. Lo fascinante es cómo, a pesar de su tamaño reducido, Tomanon consigue transmitir la esencia de un templo mayor. Es como si condensara en pocos metros cuadrados la filosofía de toda una civilización. El silencio aquí tiene un matiz especial. No es solo el silencio del abandono, sino el silencio de lo que permanece en equilibrio. Las raíces apenas lo han tocado, la piedra apenas se ha rendido al musgo. Se siente como un lugar cuidado por la selva, no devorado por ella. En el interior, la luz se cuela suavemente entre las aberturas, iluminando parcialmente los relieves, como si el templo revelara sus secretos poco a poco, sin prisa. Los arqueólogos destacan que Tomanon fue uno de los primeros templos restaurados en el siglo XX, lo que permitió salvarlo de un colapso que sí afectó a otros santuarios de la misma época. Hoy, gracias a ese esfuerzo, el visitante puede caminar por sus corredores como lo habrían hecho los sacerdotes jemeres hace 9 siglos, sintiendo que cada piedra tiene un propósito, cada relieve una oración, cada sombra un mensaje. Tomanon es, en esencia, una prueba de que incluso en los márgenes de Angkor Thom, la grandeza no se mide por el tamaño, sino por la intensidad con la que la espiritualidad se grabó en la piedra. Dejamos atrás los templos periféricos, sobrios y discretos, y nos adentramos ahora en un mundo donde la naturaleza ya no es solo acompañante, sino dueña absoluta. Entre la espesura de la selva se alza Ta Prohm, quizá el templo más icónico de todos los devorados por la vegetación. Un lugar donde la piedra y los árboles se abrazan como viejos amigos o como rivales que no saben cómo separarse. Fue erigido a finales del siglo XII, durante el reinado de Jayavarman VII, el mismo monarca que convirtió Angkor Thom en la gran capital budista del imperio. Ta Prohm fue concebido como un monasterio mausoleo y como una universidad espiritual. Los registros tallados en piedra hablan de números difíciles de imaginar. Más de 12.500 personas asignadas a su servicio, entre ellos 18 altos sacerdotes, 615 bailarinas, maestros, estudiantes y médicos. Más de 3.000 aldeas sostenían la actividad del templo, aportando arroz, aceites, incienso y ofrendas. Era un lugar de poder y conocimiento, pero también de belleza pura. Un santuario donde los cantos budistas resonaban al amanecer,
mezclados con el murmullo del viento entre las palmeras. Sin embargo, cuando la capital fue abandonada, Ta Prohm no cayó en el olvido. Se fundió con la selva. Hoy, al caminar por sus pasadizos, uno siente que avanza por el interior de un sueño antiguo. Las torres están abrazadas por gigantescos spunk, ficus, estranguladores, cuyas raíces se deslizan como serpientes de piedra por los muros. Los troncos se retuercen sobre techos y ventanas, generando arcos naturales que dejan entrar la luz en ráfagas doradas. Los bloques caídos se amontonan en rincones, cubiertos de musgo y helechos diminutos. Los relieves de debatas sonrientes siguen allí, erosionados pero aún vivos, como si aceptaran el destino con una calma eterna. Hay rincones donde las raíces han dividido una pared en dos, pero la mantienen en pie, como si la naturaleza hubiera decidido proteger lo que vino a reclamar. En otros lugares, las ramas han creado túneles verdes bajo los cuales uno se siente pequeño, apenas un visitante en una ciudad construida para dioses. Los arqueólogos decidieron dejar Ta Prohm tal como fue encontrado en el siglo XIX por los exploradores franceses. No se eliminaron las raíces, no se retiraron los árboles. Se conservó la alianza entre piedra y selva, como testimonio de un tiempo detenido. Ese gesto convierte a Ta Prohm en una experiencia diferente a cualquier otro templo de Angkor. Aquí no se trata de imaginar el pasado a través de ruinas restauradas. Aquí el pasado está vivo, cubierto de lianas, respirando entre hojas húmedas y polvo antiguo. Cuando el viento sopla, se escucha el crujido suave de las ramas y el golpe de algún fruto que cae al suelo. El sonido de insectos y pájaros crea una música discreta, casi hipnótica. Hay momentos en que la luz se cuela entre los árboles y pinta las piedras de oro y esmeralda. Otros en que la sombra lo cubre todo y el lugar parece dormirse en un letargo milenario. En lo alto, los spunk siguen creciendo, indiferentes al tiempo humano. Sus raíces son cicatrices y abrazos al mismo tiempo. Algunas recorren muros enteros, otras atraviesan dinteles, otras se enroscan como serpientes sagradas. Para muchos, Ta Prohm es el lugar donde uno comprende la lección más grande de Angkor. Que por más grandiosas que sean las obras humanas, la naturaleza siempre vuelve, paciente, persistente, sin estruendo. Y que a veces ese regreso no destruye, sino que da belleza. Ta Prohm no es solo un templo devorado por la selva, es un símbolo de cómo la vida y la piedra pueden unirse y crear algo nuevo, algo que ni los constructores ni el tiempo imaginaron jamás. Aquí, entre raíces y torres inclinadas, se siente que el tiempo no avanza ni retrocede. Aquí, simplemente,
El tiempo respira y nos invita a escucharlo. Y cuando dejamos atrás el abrazo monumental de Ta Prohm, el camino se vuelve más estrecho, más silencioso, como si la selva nos invitara a adentrarnos en un secreto más íntimo. Entre senderos cubiertos de hojas, raíces que emergen como serpientes petrificadas y claros donde la luz apenas se atreve a entrar, aparece Taney. No hay grandes calzadas que conduzcan hasta él, no hay multitudes ni bullicio, solo un templo pequeño, oculto entre gigantes, protegido por el espesor del bosque. Fue levantado en el siglo XII, durante el reinado de Jayavarman VII, como santuario budista. Pero a diferencia de sus hermanos mayores, Taney parece haber sido concebido para la meditación y el retiro, no para el despliegue de poder. Sus muros, desgastados y cubiertos de musgo, encierran una serenidad difícil de describir. Los pasillos estrechos están en parte derruidos y, sin embargo, la vegetación los sostiene como si fueran reliquias vivas. Aquí no hay relieves monumentales, pero sí rostros esculpidos con delicadeza, casi escondidos, que emergen entre las sombras cuando el sol se filtra al atardecer. A cada paso, la selva susurra, el crujido de una rama, el canto lejano de un ave, el zumbido constante de insectos. Todo parece formar parte de una liturgia antigua que nunca terminó. Se dice que Taney fue un lugar de estudio, un refugio espiritual para monjes que buscaban el silencio absoluto, y basta detenerse unos minutos para comprenderlo. Hay algo en este lugar que invita a sentarse sobre una piedra y escuchar el tiempo. No es un templo para ser admirado a distancia, es un templo para ser sentido. Aquí, la grandeza no está en lo monumental, sino en lo íntimo. Y mientras uno recorre sus ruinas abrazadas por raíces, se da cuenta de que Taney no ha sido devorado por la selva. Ha sido adoptado por ella. Entre raíces que lo protegen y sombras que lo envuelven, Taney sigue respirando, recordándonos que incluso en la fragilidad, la eternidad puede encontrar refugio.
dejamos atrás la intimidad de Taney para adentrarnos en otro rincón donde la naturaleza y la piedra han tejido un vínculo inseparable. Tasom. También construido bajo el reinado de Jayavarman VII, Tasom es más pequeño que Taprom, pero comparte con él la misma esencia: ser un templo vivo, abrazado por la selva. Se encuentra al noreste de Angkor Thom y desde la distancia parece un templo más, perdido entre árboles. Pero basta acercarse para descubrir su alma única. Sus muros exteriores, sencillos y gastados, dan paso a pasillos cubiertos de musgo y a un santuario central donde la luz apenas penetra. Aquí, los relieves de devatas sonrientes siguen resistiendo, sus rostros marcados por el tiempo, pero aún llenos de gracia. Lo más famoso de Tasom se encuentra en su puerta oriental. Allí, un gigantesco ficus ha enmarcado la entrada con sus raíces, formando un arco natural que parece salido de un sueño. El árbol ha crecido tanto que su tronco y la puerta son ya una sola cosa, inseparables, como si el tiempo hubiera decidido unirlos para siempre. Cruzar ese umbral es sentir que uno se desplaza entre dos mundos, el de los hombres y el de la naturaleza, que todo lo envuelve. Tasom no busca imponerse, invita a detenerse, a contemplar cómo la vida se abre camino entre piedras milenarias, a comprender que lo sagrado no siempre necesita grandeza. A veces basta un árbol y una puerta que se han vuelto eternos juntos. Tras dejar atrás la puerta enraizada de Tasom, seguimos avanzando por senderos cubiertos de hojas hasta encontrarnos con otro templo, donde el tiempo ha dejado marcas profundas, Bante Aik Dei. Su nombre significa Ciudadela de las Celdas, y ya desde la distancia se percibe su carácter singular. Una estructura amplia, compleja,
con varias entradas y patios sucesivos que se abren como capas de un relato antiguo. Fue construido también bajo el reinado de Jayavarman VII, a finales del siglo XII, como un monasterio budista. Se levantó sobre los restos de un templo más antiguo, y eso explica las irregularidades de su diseño. Pasillos que no terminan donde deberían, muros que parecen insertados después, niveles que se superponen sin seguir un patrón. Hoy, Banteay Cday está envuelto en una atmósfera de melancolía. Sus muros están cubiertos de líquenes, sus patios llenos de bloques caídos, y las raíces de los árboles han comenzado a abrirse paso, recordándonos que la selva siempre recupera lo suyo. Al atravesar sus gopuras, encontramos relieves de devatas, guardianes esculpidos con expresiones serenas y restos de inscripciones casi borradas por la humedad. Algunos dinteles muestran escenas mitológicas, otros están tan desgastados que apenas se distingue la figura original. Pero lo que hace especial a Banteay Cday no es la perfección de sus relieves, sino la sensación de estar caminando por un templo que sigue respirando a pesar de sus heridas. Las restauraciones aquí han sido parciales. Se han reforzado columnas y techos, pero se ha dejado la huella del abandono, esa mezcla de ruina y resistencia que tanto fascina en Angkor. En algunos patios, los arqueólogos han dejado montones de bloques numerados, esperando a ser recolocados. Es como si el templo estuviera en pausa, aguardando el momento de recuperar su forma original. Mientras tanto, los monjes y visitantes siguen recorriendo sus pasillos. Hay rincones donde se han colocado pequeñas estatuas de Buda cubiertas con telas naranjas y rodeadas de ofrendas, velas, flores de loto, varitas de incienso que llenan el aire de un aroma dulce y penetrante. Si uno se detiene y cierra los ojos, puede imaginar cómo resonaban aquí los cánticos, cómo el humo de las lámparas de aceite flotaba bajo las arcadas, cómo el templo era un refugio espiritual en el corazón de la selva. En la actualidad, Banteay Cday no es tan visitado como Angkor Wat o Ta Prohm, y eso le otorga una intimidad especial. Es fácil recorrerlo sin prisas, sentarse en un umbral y contemplar cómo la luz se cuela entre los árboles al final de la tarde. Este templo es un recordatorio de que no todo lo grandioso es perfecto, y no todo lo perfecto es grandioso. A veces, la verdadera grandeza está en lo que sobrevive, en lo que sigue en pie, a pesar del tiempo y el olvido. Y en Banteay Cday, esa grandeza se siente en cada piedra, en cada sombra, en cada silencio que la selva respeta.
Tras abandonar las ruinas cubiertas por raíces y musgo, el camino nos lleva a un lugar donde la naturaleza se mantiene a distancia y la piedra se muestra en toda su armonía. Aquí comienza un recorrido diferente, dedicado al refinamiento arquitectónico y a la búsqueda de la simetría perfecta. En este escenario aparece Bantea y Samre, una joya tranquila del siglo XII, construida bajo el reinado de Suryavarman II. A pesar de su localización apartada, su estado de conservación asombra. Sus muros de arenisca rojiza parecen absorber la luz del día, y al atardecer reflejan tonos cálidos que transforman cada relieve en un bajorrelieve vivo. Se accede por una larga calzada de laterita, y al cruzar el primer gopura se percibe la perfección de su planta. Torres dispuestas con rigor geométrico, galerías que se alinean con precisión, patios que conducen hacia un santuario central coronado por elegantes molduras. Sus frontones tallados narran episodios del Ramayana y de antiguos mitos hindúes. Batallas entre dioses y demonios, flores de loto, apsaras en danza, animales sagrados que parecen a punto de desprenderse de la piedra. Su nombre, ligado a los Samre, una etnia local, recuerda que estos templos no solo eran lugares de culto, sino también de comunidad, rodeados de aldeas que cuidaban su mantenimiento y sus ceremonias. Aquí no hay vegetación devorando los muros, ni corredores derruidos. Hay silencio, proporción y equilibrio. Caminar por Bantea y Samre es una experiencia diferente. No impone por su tamaño, sino que envuelve por su armonía, recordando que la grandeza de Angkor también reside en estos templos apartados, donde la piedra habla con una voz más pausada, pero igual de eterna. Tras la armonía discreta de Bantea y Samre, el camino nos lleva a un lugar que parece mirar directamente al cielo. Entre campos abiertos y caminos de tierra rojiza, se alza Pre Rup, un templo que impone por su verticalidad y por la fuerza simbólica que encierra cada piedra. Este santuario fue construido en el siglo X, bajo el reinado de Rajendravarman II, y es uno de los primeros grandes templos de Angkor, concebidos como una auténtica montaña sagrada. No es casual. Para la cosmovisión Jemer, la montaña representa el monte Meru, el centro del universo, el lugar donde convergen los dioses. Pre Rup se levanta sobre 3 niveles sucesivos
que se escalonan hasta culminar en 5 torres, creando una silueta poderosa que se distingue desde lejos. Sus muros están hechos de laterita y arenisca, materiales humildes y resistentes que con el tiempo han adquirido tonos rojizos y ocres, como si el templo hubiera nacido del mismo suelo que los sostiene. Su nombre significa literalmente dar la vuelta al cuerpo, una referencia a antiguos rituales funerarios. Se cree que aquí se realizaban ceremonias de cremación y purificación, girando simbólicamente los restos mortales para guiar al espíritu hacia la liberación. Esa relación con la muerte y la transformación impregna el lugar de un aura especial, una mezcla de solemnidad y misterio que todavía se percibe al caminar por sus patios. La experiencia de Prerrup comienza mucho antes de llegar a su santuario central. Se atraviesan muros concéntricos, gopuras decoradas con relieves de dioses y guardianes, bibliotecas laterales donde quizás se guardaban textos sagrados. Cada puerta es un umbral que conduce más profundo hacia el corazón del templo, como una sucesión de círculos espirituales que purifican al visitante. Las escaleras son empinadas, casi intimidantes. Cada nivel conquistado es un esfuerzo físico que parece recordar al visitante que el camino hacia lo divino no es sencillo. Pero al llegar arriba, la recompensa es inigualable. Una vista abierta sobre la planicie camboyana, campos de arroz, estanques lejanos y el horizonte verde de la selva. Desde esa altura, uno comprende la importancia de estos templos como hitos visuales en el paisaje. No eran solo lugares de culto, sino también faros espirituales, símbolos de poder y fe, visibles desde kilómetros a la redonda. Los relieves de Prerrup, aunque desgastados, siguen mostrando escenas del Ramayana y el Mahabharata. Figuras de dioses luchando contra demonios, animales sagrados, flores de loto talladas con precisión. Si se observa con detenimiento, algunos frisos aún conservan detalles minuciosos, pliegues en la ropa, gestos en los rostros, movimientos sugeridos en la piedra. Hay instantes en los que Prerrup parece hablar por sí mismo. Cuando el silencio de la mañana envuelve sus galerías, se escucha el eco suave de los pájaros entre las torres. En las horas centrales, la luz penetra con crudeza y revela grietas, marcas de herramientas antiguas, huellas de manos que alguna vez colocaron estas piedras. Y cuando la jornada avanza y el calor comienza a ceder, una brisa tenue recorre los pasillos, levantando olor a tierra húmeda y hojas secas. Es entonces cuando el templo parece suspenderse en el tiempo. Ni ruina ni recuerdo, sino presencia viva, como si aguardara en silencio a quienes estén dispuestos a escuchar lo que la piedra aún guarda.
Prerrup no es el templo más grande ni el más adornado, pero su esencia está en la experiencia misma de subirlo, recorrerlo, contemplarlo. Es un recordatorio de que estos lugares no son solo ruinas, son testimonios vivos de una civilización que buscó la eternidad a través de la piedra. Y mientras las últimas luces del día acarician sus muros rojizos, uno comprende que Prerrup no fue construido solo para honrar a los dioses. Fue construido para recordarnos, generación tras generación, que todo lo que somos está ligado a la tierra y que, como la piedra misma, también podemos aspirar a permanecer. Al dejar atrás la fuerza solemne de Prerrup, el camino nos conduce hacia otro de los templos emblemáticos del período clásico Jemer, East Mebon. Hoy lo encontramos rodeado de campos, con la silueta de sus torres recortándose contra el horizonte. Pero hace casi 1000 años, este templo estaba en medio de un inmenso embalse. El East Mebon fue construido en el siglo X, también bajo el reinado de Rajendravarman II, y originalmente se erigía sobre una isla en el centro del Baray Oriental, un gigantesco depósito de agua de más de 7 kilómetros de largo. Para llegar hasta aquí, los peregrinos debían navegar. Las barcas se deslizaban sobre la superficie tranquila del agua hasta alcanzar las escalinatas del templo. Imagina la visión. Torres de arenisca emergiendo como una montaña sagrada desde el corazón de un lago artificial. Este vínculo con el agua no era solo práctico, sino profundamente simbólico. El Baray representaba el océano primordial de la mitología hindú, y el templo, en su centro, era el monte Meru, el eje del universo. Así, al aproximarse en barca, el creyente no solo viajaba por un lago, emprendía un trayecto espiritual hacia el centro del cosmos. Aunque el embalse se secó con el tiempo, la estructura del templo sigue evocando ese pasado. Se levanta sobre 3 niveles, como una pirámide, rodeada de galerías y coronada por torres que miran a los 4 puntos cardinales. Uno de los detalles más fascinantes son los elefantes de piedra que se sitúan en las esquinas de las terrazas. Algunos aún conservan detalles finísimos en las orejas y en la trompa, y parece que vigilen el horizonte, como guardianes eternos de este santuario. Sus relieves muestran escenas de deidades hindúes, danzas y motivos florales.
Aunque el paso de los siglos ha desgastado muchas figuras, aún se puede sentir la delicadeza del cincel y la intención de los artistas: transformar la piedra en vida. Caminar por East Mebon es sentir la transición entre dos mundos: el del agua que ya no está y el de la piedra que permanece. Las escaleras empinadas invitan a ascender mientras el viento acaricia los muros, cargado con el olor de la tierra rojiza que rodea el templo. En este lugar apartado, donde el silencio predomina y el eco de los pasos resuena entre columnas antiguas, uno comprende que la arquitectura Jemer no solo fue una proeza técnica, sino también un diálogo profundo con la naturaleza, el paisaje y el espíritu. East Mebon, incluso sin su lago, sigue siendo un faro espiritual, un recordatorio de la grandeza de un pueblo capaz de levantar montañas sagradas en medio del agua y hacerlas perdurar mucho después de que el agua desapareciera. Tras recorrer templos y terrazas a ras de suelo, llega un momento en el que la mirada pide elevarse. Al oeste del complejo, sobre una colina que domina el horizonte, se alza Phnom Bakheng, conocido como el Templo del Atardecer. Fue construido a finales del siglo IX por el rey Yasovarman I, cuando Angkor apenas empezaba a perfilarse como capital de un imperio. Y aunque sus muros erosionados no compiten en detalle con templos posteriores, su verdadero valor no está en la ornamentación, sino en su simbolismo astronómico. Phnom Bakheng fue diseñado como un templo montaña, representación del monte Meru y de las esferas celestes. Sus 5 niveles y sus 108 pequeñas torres evocan los días lunares, los ciclos cósmicos, la relación entre la Tierra y el firmamento. Subir sus empinadas escalinatas es recorrer, peldaño a peldaño, un mapa del universo tallado en piedra. Pero más allá de la simbología, Phnom Bakheng ofrece algo único: la oportunidad de ver Angkor desde lo alto. Al llegar a la cima, el viento sopla entre las columnas y de pronto el complejo entero se despliega ante los ojos. Las torres de Angkor Wat asomando entre el verde de la selva, las avenidas de Angkor Thom extendiéndose como venas de piedra, el horizonte inmenso que abraza todo. En ese instante, el visitante comprende que estos templos no fueron concebidos solo para ser recorridos, sino también para ser contemplados. Phnom Bakheng no es solo un lugar para ver el atardecer, es un recordatorio de que el tiempo, el cielo y la tierra
están tejidos en la misma historia. Y al sentir el viento sobre el rostro, uno entiende por qué, después de más de 1000 años, la piedra sigue señalando al cielo. Tras contemplar Angkor desde lo alto, descendemos de nuevo. Pero esta vez no buscamos torres ni terrazas, sino el reflejo del cielo en el agua. Avanzamos por una larga pasarela de madera, rodeada de marismas y espejos de agua donde crecen lirios silvestres. El aire es húmedo, denso, cargado del canto de las ranas y del murmullo de aves que sobrevuelan los estanques. Al final del camino aparece Neak Poan, un santuario diferente, construido en el siglo XII por Jayavarman VII, como parte de un complejo hospitalario y espiritual. Su esencia no está en el tamaño ni en la altura, sino en el concepto que lo sostiene. Un templo curativo, una isla sagrada en el centro de un gran depósito de agua. El nombre de Neak Poan significa serpientes enroscadas, y al observar la base circular de su santuario central, aún se distinguen 2 nagas entrelazadas, guardianas del lugar. El templo se levanta sobre una plataforma cuadrada rodeada de 4 estanques menores que comunican con el estanque principal. Este diseño no es casual, simboliza los 4 ríos que fluyen desde el mítico monte Meru hacia los 4 puntos cardinales, llevando salud y fertilidad a la tierra. Según los antiguos textos, cada estanque estaba asociado a un elemento: tierra, agua, fuego y aire. Se creía que bañarse en ellos o simplemente tocar su agua podía equilibrar el cuerpo y el espíritu, curando enfermedades y purificando el alma. Caminar por Neak Poan es caminar por un concepto. Cada paso nos recuerda que, para los gémeres, la arquitectura no solo era arte ni devoción, sino también medicina, equilibrio, un puente entre lo físico y lo espiritual. Hoy, cuando el agua está tranquila, el santuario se refleja perfecto en la superficie, duplicando su silueta como si existiera en 2 mundos al mismo tiempo: el tangible y el sagrado. En el silencio de este lugar, solo interrumpido por el viento y el sonido del agua, es fácil imaginar a los peregrinos antiguos llegando en procesión, buscando sanación, depositando ofrendas y esperando que la divinidad se manifestara en el espejo líquido. Neak Poan es más que un templo. Es una idea hecha piedra y agua. Un recordatorio de que, en el corazón de Angkor, el espíritu y la naturaleza siempre caminaron juntos. Desde los estanques sagrados de Neak Poan, avanzamos hacia otro lugar donde el agua es protagonista, no como adorno, sino como escenario. Frente a nosotros se abre Srasrang, un vasto embalse rectangular que se extiende como un espejo interminable bajo el cielo de Camboya. Fue construido en el
siglo X y remodelado por Jayavarman VII, concebido como un estanque ceremonial. Su plataforma de acceso, adornada con nagas y leones guardianes, nos conduce hasta el borde mismo del agua. Aquí, al amanecer, los reflejos dorados iluminan el horizonte y el estanque parece fundirse con la luz. En épocas antiguas, reyes y monjes realizaban ceremonias y purificaciones en estas aguas, convencidos de que el líquido no solo limpiaba el cuerpo, sino también el espíritu. Srang no es un templo de piedra que se eleva. Es un templo horizontal, extendido en silencio, que nos recuerda que la espiritualidad Hemer también se encontraba en la quietud del agua y en la calma que ofrece un horizonte abierto. Al detenerse aquí, el visitante siente como el tiempo se diluye, como el viento acaricia la superficie y como, por un instante, todo parece volver a su origen: piedra, agua y silencio. Durante siglos, Angkor prosperó gracias a un sistema hidráulico extraordinario. Kilómetros de canales, presas y embalses que recogían y distribuían el agua de los monzones, transformando la llanura en campos fértiles. Pero esa misma red que garantizaba la vida se convirtió en su punto débil, cuando la naturaleza cambió su ritmo. Los registros geológicos hablan de episodios extremos: supermonzones, lluvias torrenciales que no duraban días, sino semanas enteras. El agua caía sin tregua, más de lo que cualquier canal o presa podía soportar. Los embalses se desbordaron, los diques se agrietaron y las corrientes furiosas arrancaron bloques de piedra, arrastrando lodo y sedimentos a través de las arterias hidráulicas del imperio. Las riadas devastaron los complejos de canales que habían tardado siglos en construirse. Las aguas turbias invadieron aldeas, anegaron cultivos, erosionaron taludes y arrastraron la tierra fértil que sostenía a la población. Lo que antes era una red armoniosa de agua se convirtió en un laberinto colapsado: canales cegados, depósitos inutilizables, diques derruidos. Y sin ese equilibrio hídrico, la producción agrícola se desplomó. La grandeza de Angkor no cayó de un día para otro, pero aquellos supermonzones sembraron la semilla del colapso. El agua, que durante generaciones fue su mayor aliada, se convirtió en una fuerza implacable que una y otra vez arrasó lo que los hombres levantaban. Así, lentamente, el imperio comenzó a retirarse, dejando atrás templos y calzadas, mientras la selva y las riadas reclamaban lo que un día fue suyo.
Cuando los exploradores del siglo XIX redescubrieron Angkor, encontraron un mundo detenido en el tiempo. Templos agrietados, torres cubiertas de raíces, muros vencidos por la humedad. Era evidente que si nada se hacía, la selva terminaría por borrar lo que quedaba. Desde entonces comenzó una tarea titánica: la restauración moderna de Angkor. Ingenieros, arqueólogos y equipos internacionales han trabajado durante décadas para estudiar, numerar y volver a ensamblar millones de piedras. Cada bloque retirado fue registrado, cada muro consolidado con técnicas que respetaran su esencia. Los expertos han levantado andamios entre raíces centenarias, combinando tecnología de última generación con métodos tradicionales. Han usado sistemas de drenaje ocultos para desviar el agua de lluvia. Han limpiado líquenes y restaurado relieves milimétricamente, devolviendo vida a debatas que llevaban siglos cubiertas de musgo. Pero los desafíos no han desaparecido. El clima sigue siendo extremo. Las lluvias y la humedad son constantes enemigos de la piedra. El turismo masivo añade una presión nueva. Miles de visitantes cada día desgastan las escalinatas, rozan relieves frágiles, cambian la dinámica de lugares concebidos para el silencio. Y a esto se suma la dificultad de encontrar un equilibrio entre conservar y mostrar. ¿Hasta dónde intervenir sin alterar el espíritu original? ¿Cuánto modernizar sin romper la esencia de un templo milenario? Las respuestas se buscan día a día, piedra a piedra. Porque Angkor no es solo un conjunto de ruinas, es un legado vivo. Hemos visto la grandeza del mayor complejo religioso jamás construido. Hemos caminado por pasillos donde la piedra guarda la respiración del tiempo. Hemos tocado muros levantados por manos que ya no existen y, sin embargo, siguen hablando. Aquí, en el corazón de Camboya, el ser humano quiso acercarse a lo divino y lo hizo esculpiendo su fe, su ciencia y sus sueños en templos que desafiaron a los siglos. Hemos visto cómo la naturaleza reclamó lo suyo, cómo los supermonzones golpearon sin piedad, derribando diques, arrastrando tierra y abriendo grietas en la obra de generaciones enteras. Hemos visto cómo las riadas destruyeron caminos, pero no pudieron borrar la memoria que habita en cada piedra. Y aún así, Angkor se mantuvo en pie, oculto bajo raíces y musgo,
esperando a ser redescubierto. Mientras el día se apaga, el aire se vuelve espeso de silencio y la luz dorada acaricia las torres como una bendición final. Las debatas esculpidas sonríen con serenidad, como si supieran que el tiempo nunca podrá quebrar su esencia. Angkor no es solo un testimonio del pasado, es una lección de humildad y grandeza. Nos recuerda lo efímero de nuestra vida y a la vez la posibilidad de dejar algo eterno, algo que hable por nosotros cuando ya no estemos. Las raíces seguirán abrazando muros, el viento seguirá moviendo las sombras sobre los relieves, y cada puesta de sol volverá a teñir de oro y púrpura estos templos inmortales. Nos vamos, pero no del todo, porque quien ha visto Angkor lleva consigo algo más que imágenes. Lleva un susurro antiguo, una chispa de eternidad, el eco de una civilización que soñó tan alto que todavía hoy nos inspira a mirar al cielo.